iniciar la grabación. Buenos días a todos. Bueno, hoy corresponde la tutoría número 5 de esta asignatura de didáctica específica de la matemática 1 y vamos a tratar temas de la unidad número 4. Entonces, en perspectiva, bueno, voy a compartir eh, en este caso mi escritorio. Estoy compartiendo mi escritorio y me notifican si se puede, si se visualiza. Entonces, no sé si les aparece la presentación. Se observa la presentación. ¿Alguien me podría confirmar, ya sea por el chat? Sí, licenciado, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Y bueno, lo primero es que, bueno, felicito a todos porque bueno, todos de este grupo entregaron el trabajo bueno, el- la tarea número 1, entonces ya estoy en proceso de calificación. Estoy pendiente con algunos, todavía me falta revisar como 10. Los demás ya están eh, calificados y aparece ahí en la plataforma. Sí, creo que he llegado hasta la L, creo yo. Entonces me falta terminar algunas. Entonces es importante que vayan verificando eso y que vayan teniendo las calificaciones que se van obteniendo de las entregas. Entonces, bueno, primero preguntas. No sé si ya revisaron de lo que trata la tarea número 2. ¿Alguien me puede confirmar si ya revisaron o si tienen alguna duda o inquietud sobre alguna otra, ya sea la tarea o el desarrollo de esta asignatura? Me las pueden hacer llegar. Bueno, aquí en el chat dicen, sí, es de hacer una presentación del tema que se tomó en la tarea 1. Sí, básicamente se va a llevar a cabo como lo que como una clase, básicamente. No sobre la metodología basada en problemas ni en basado en casos, sino que en este caso sí es sobre el tema que ustedes seleccionaron, la unidad que ustedes seleccionaron, pero ella trabajada como una clase, ya sea ahí si ustedes quieren trabajarla bajo el método basado en casos o el método basado en problemas. Y ahí esa sería eh, como la diferencia. Bueno, me preguntan si se va a hacer de la misma unidad específico del mismo tema. Bueno, aquí, dado que ya seleccionaron una unidad y un tema, para seguir en la misma línea sería ideal tomar esa misma unidad y ese mismo tema. Pero si ustedes quieren revisar otra unidad y otros temas que quieran trabajar esta presentación, están libres de hacerlo, no es restringido. Ahora, como les decía, lo ideal es que trabajen en la misma unidad y en el mismo tema. Porque ya revisaron los contenidos, ya saben de qué trata, ya está básicamente el material que se ocupa en esa unidad. Ahora, si les digo, si ustedes quieren hacerlo en otra unidad, lo pueden hacer, o en otros temas que es de su interés. Simplemente recuerden que es una presentación como para
por ejemplo, así como la que yo he preparado para una clase. En este caso, lo mismo harán ustedes, solo que los temas en este caso son de educación básica y media. Sí, sí, aquí estoy confirmando que sí pueden hacer cambiar el tema o la unidad, si así lo desean. Bueno, no sé si hay más dudas o consultas. Si a veces se me, se me traba porque estoy leyendo las, el chat. Entonces, no sé, ¿alguna otra consulta? Bueno, quiero ver el código. Sí me lo puede enviar para verificar que sí efectivamente lo hicieron en látex. Porque ahí en el tarea dice que especifica que debe estar elaborado en látex. Claramente yo voy a revisar el PDF, ¿no? Pero en cualquier otra situación que yo como note que quizás no esté editado en látex, pero al final está editado en látex, me lo compruebo con el código. Entonces, por eso les decía, voy a revisar el PDF, ¿va? Pero si me da indicios de que no está en látex, entonces es bueno que manden el código. Bueno, creo que sí. Si no, me lo envían a través de correo con su nombre. Si no se puede. Bueno, otra duda, consulta sobre esta tarea número 2. Está bastante, no hay mucha eh, dificultad, simplemente es una presentación, una unidad. Recuerden que la idea es que sea un recurso la presentación, la cual pueden utilizar, ya sea, por ejemplo, en estos casos que es necesario mucho la utilización de recursos, y entonces eh, las presentaciones son un recurso muy bueno para dar clases así de manera en línea. Sí, entonces eso sería. Bueno, sobre el tiempo, aquí quería entrar un poco en esa situación. Bueno, a partir, sí, eso es lo que me estaba, eh, mm, estábamos, voy ahorita a hacer la aclaración. Dice que sobre las materias que se están moviendo. Sí, entonces también aquí vamos a hacer las modificaciones de las fechas. Si los que ya revisaron la plataforma, yo he publicado, en este caso, se ha publicado eh, un, un documento donde está especificando las modificaciones de algunas fechas, en este caso de la tutoría número 6. Eh, en este caso, si se recuerda, nosotros la teníamos ¿cuándo? ¿Alguien me puede, cuándo teníamos esa tutoría número 6? ¿Alguien? Bueno, si no se recuerdan, la teníamos el 2 de enero. Quiere decir que básicamente, bueno, no se recuerda. Sí, el 2 de enero. Pero según las autoridades han establecido que del 15 de enero, supuestamente, al, a- al 15 de, no, del 15 de diciembre al 15 de enero es fecha de vacaciones. Ahora, eh, la unidad de distancia ha comprobado o ha verificado, bueno, ha hecho los ajustes y llega a la conclusión de que si tomamos eso a pie de letra, no salimos, es decir, no salimos a- hasta el 15 de febrero, que es el cierre del sistema, sitio donde nosotros debemos ingresar las calificaciones para que usted ya les aparezca como aprobado o reprobado en
bueno, en la última instancia, ¿no? Entonces, debido a eso, se ha retomado que vamos a llegar, vamos a tomarnos 5 días más. Quiere decir que vamos a trabajar hasta el 20 de diciembre y vamos a iniciar el 9 de enero. Entonces, cabalmente iniciamos la tutoría número, eh, dice que hay personas en espera. Vaya. eh, entonces, bueno, a partir de eso de que han visto, la tutoría número 6 quedaría para, según la plataforma, quedaría para el 9 de enero. ¿Sí? Básicamente ese día sería la tutoría número 6. Y respecto de esto, entonces todo se modifica. ¿Y en qué sentido? Eh, bueno, en el sentido que, bueno, en el sentido que aquí podemos ver las nuevas modificaciones. La tarea número 2, he estado pensando que la entreguen el 9 de enero, al retomar las actividades, porque las vacaciones llegarían serían del 21 de diciembre al 8 de enero. Ese sería como periodo de vacaciones. Porque, bueno, la tarea número 2, según lo planificado, estaba para el 23 de diciembre, pero como lamentablemente las vacaciones inician el 21, entonces ya no, yo no puedo estar dejándoles entrega en periodo de vacaciones, entonces tengo que respetar mucho esa parte. Por tanto, quedaría el 9 de enero. No sé si hay ya tienen alguna actividad para ese día, y así yo la modifico ahorita de otra materia. Sí, me hace falta ver esa parte. Si hay una tarea para entregar en esos días, entonces también la voy a mover. ¿Alguien me puede confirmar, ya sea en el chat o a través del micrófono? Recuerden que aquí también las otras materias que llevan de matemáticas. Si hay alguna fecha, ya hay alguna actividad para ese día. Lo pregunto porque si no hay ninguna, quede ese día y luego ustedes tendrían que hacer los debidos ajustes en las otras materias. Es decir, confirmar en otras materias, mire, para ese día ya tenemos tarea de tal materia, denos por lo menos 24 horas o, o, o 48 horas para la entrega. Sí, no sé quién me podría, o no les han dicho las nuevas fechas. ¿Alguien? Si no me dicen nada, así va a quedar el 9. Después de este grupo no voy a estar, como les digo, no voy a estar diciendo que, que tienen, que tienen tarea ese día, porque, porque, porque lo que les he comentado, si ahorita no tienen tarea ese día, entonces se deja este día, 9 de enero, como fecha para entregar la tarea 2 y a partir de ello ustedes tienen que modificar las otras fechas. ¿Sí? Ahí hacerle la consulta al tutor o al coordinador de las otras materias y decirle, mire, licenciado, ya tenemos tarea ese día, nos puede dar 24 horas más o 48. ¿Sí? No sé si hay alguna opinión sobre eso y si no, seguimos. Bueno, dice que aquí hay un compañero Jacinto, dice que creo que no tenemos tarea para ese día. Bueno, entonces quedemos así, quedamos que la tarea número 2 está para el 9. Entonces, de ahí, no sé si con lo anterior que me decían que necesitaba un poquito más de tiempo, creo yo que básicamente tendría que,
si ustedes quieren trabajar en vacaciones, pero si ustedes quieren. Y el 9 a las 12 de la noche es la entrega de esta tarea número 2. No sé si hay alguna otro comentario sobre eso. Y a partir de eso, bueno, si no hay más comentarios, bueno, la tutoría de repaso, como es en la semana, bueno, no, está por definir, en sentido como aquí va a depender mucho de cuántas actividades tengan ustedes en las otras asignaturas y cómo esto se modifique. Entonces, en ese sentido, hay que hacer los debidos ajustes. Luego, la tutoría número 6 ya hemos dicho que va a ser el 9 de enero. Y la prueba ordinaria, si se recuerdan, estaba para, bueno, como el 10 de, sí, el 10 de enero. Y hoy estaría entre el 23 o el 24 de enero, ¿sí? Para que lo vayan tomando en cuenta. Esa sería la fecha para... Ahí está, la prueba ordinaria quedaría entre el 23 o el 4 de enero. Estén pendientes de la fecha en que se publica, ¿sí? Entonces, estén pendientes de cuando efectivamente estaría la prueba ordinaria 2. Se lo digo porque si ustedes se recuerdan en la primera, para las primeras pruebas ordinarias se les publicó un calendario. Entonces hay que esperar ese calendario que son las fechas ya oficiales. Entonces a partir de esas nos vamos a restringir. Pero se los anticipo, prepárense que va a ser 23 o 24 de enero. No sé si hay alguna otra inquietud sobre eso. Y si no, continuamos. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, no hay. Entonces, vamos a... Bueno, si no hay más preguntas, vamos ya a los contenidos de la unidad número 4. Entonces, siempre con esta idea de prepararnos para la ejecución de una clase, entonces, bueno, vamos a estudiar cómo es que cuáles son las tendencias actuales en la educación. Entonces, a partir de que hay una nueva tendencia de cómo educar, en sentido, hemos visto que pasamos de la educación tradicional, donde ya lo hemos mencionado muchas veces, donde el profesor es el centro del que se le entendía como que él transmitía el conocimiento o que él era el único que emisor y el estudiante simplemente era el receptor en este caso lo entendíamos como el conocimiento. Entonces así se entendía en las escuelas tradicionales. Ahora, eso ha venido cambiando en el sentido de que se ha observado que todas esas tendencias o esa forma de educar no mejora en mucho. O sea, como hemos dicho, no es malo, o sea, no es que sea malo, simplemente que la gran mayoría no logra comprender los conocimientos a partir de ese método o se les dificulta, se vuelve un proceso bastante duro y a veces no adecuado. Entonces,
porque cuánta gente eh, profesional ha estudiado bajo ese método. Entonces no es que sea efectivo, simplemente que no son lo ideal para, o no se adaptan a las condiciones necesarias para educar. Entonces, no entendemos, no interpretemos las cosas como que sí es malo, simplemente que no, en ciertos contextos ya dejan de funcionar. Ahora, como les digo, alguien podría aquí estar pensando de que no, pero ese método funciona. Sí, efectivamente funciona, pero como les vuelvo a decir, bajo los nuevos contextos no hay, queda un poco desplazado por las nuevas formas de educar, las cuales generan un impacto mucho mejor en los estudiantes. Entonces, a partir de esa tendencia a cambiar, que el docente ya no es el foco o no es el que transmite el conocimiento, hay un cambio de pensamiento y también de la definición eh, de qué es en este caso, aprendizaje. Y entonces vamos a entender como aprendizaje como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida. Quiere decir que está planteado que aquí no solo dejamos de aprender, o no solo se aprende en las escuelas, sino que siempre se va a estar aprendiendo. Y esto en serio, toda la vida, a partir de las experiencias, a partir del, ya sea los, los cursos o asignaturas que llevemos, los posgrados que llevemos, a partir de todo eso es parte del aprendizaje. Dice que esto guarda una relación estrecha con la manera cómo un individuo se apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad. Es, es importante esta parte, que lo que está entredicho es que el individuo adopta no solo lo que se le, no solo la parte académica, sino que también la parte cultural. ¿Sí? Entonces, la forma, las actitudes, todo eso es parte de una cultura. ¿Sí? En este sentido, ahora es bien difícil que, que los estudiantes, bueno, en este caso, que no vayan en la, o no se les escuche a ellos ciertas cosas que van en las tendencias actuales. Entonces es parte de la cultura, que estamos en una cultura que le da mucho alce a las TICs. Entonces es algo que se está dando actualmente. Entonces, bueno, los enfoques, como les decía, venimos, es como esta línea. Los enfoques de la educación hasta llegar al que actualmente estamos ha ido en bases a cambios. No es que quiera decir que de manera directa o de manera, digamos, ayer fue el método tradicional y hoy ya estamos de repente, de un día para otro estamos en el método ya con los nuevos métodos, los nuevos métodos o enfoques de enseñanza, donde se ocupan diferentes recursos, donde el estudiante es el foco o el centro del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se ha pasado así, sino que se viene bajo todo un proceso, lo cual todavía no se ha alcanzado. En algunas instituciones o todavía en procesos educativos se sigue ocupando. No sé si se mira la presentación. Podrían, creo que ya no. Bueno, le doy sí. Entonces, como he visto, hoy sí se hace ve la presentación. Sí, Lick, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces hemos venido como les decía, desde un enfoque de transmisión de la cultura, donde aquí les he puesto una pequeña imagen donde
la profesora, si ella decía o ella pensaba de forma cuadrada, entonces ella lo que trataba es que todos los estudiantes pensaran de forma cuadrada. Entonces ahí se ve bien, bastante curioso que a todos los estudiantes su pensamiento como que con una tijera figurativamente les está recortando y formando un cuadrado, así como ella está pensando. Entonces eso es lo que ocurría. Antes la educación simplemente se entendía como decir las experiencias o el conocimiento en este caso, al profesor, al estudiante, y el estudiante solo era una persona que recibía la información y la tenía que aceptar de tal manera. Luego, venimos a un contexto o un enfoque donde ya se empieza como a pensar de que el estudiante es diverso, entonces no todos tienen las mismas ideas, no tienen las mismas habilidades y por tanto se piensa un poco en el contexto de entrenar las habilidades, sentido, que cada estudiante se dedica a lo que realmente conlleva. Ahora, esto en los contextos de educación es un poco complejo porque hay que entrar un poco en la dinámica de la diversidad de cómo los estudiantes aprenden, cuando los métodos casi siempre son bastante generales. Entonces, pero sí, todavía está un poco arraigado el método tradicional, pero ya un poco se está desligando que el conocimiento ya, en ese sentido, ya no es tan propio del docente, sino que el docente simplemente aquí se enfoca en fortalecer aquellas habilidades propias que tiene el estudiante. Luego vamos a partir de que aquí que se entiende que el estudiante es diferente, nos vamos a un enfoque donde todo se aprende de manera natural o de forma espontánea. Quiere decir que bajo la perspectiva es que el estudiante ya es como que pensamos diciendo, ah, no, el estudiante ya es bueno en matemática, ah, no, el estudiante ya es bueno en inglés, el estudiante es bueno en pintura, entonces hay que dejarlo eh, que él se desarrolle de forma natural. Entonces, y luego está a partir ya de un enfoque donde lo que nos interesa es la producción de cambios conceptuales. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Alguien me podría explicar? Participación con micrófono, según lo que han leído del material. Dejo el espacio. Si no lo hago, dejo. Hola, nadie quiere participar. Bueno, entonces lo voy a hacer. Lo voy a impulsar un poquito a participar. Entonces, bueno, entonces voy a quiero ver. Mm, HD 18015. ¿Quién es HD 18015? El estudiante con carne HD 18015. ¿Qué opinas sobre eso que es consultado? Yo creo que se desconectó. Bueno, vamos a preguntar a otra persona.
AM12003. Hola. No, tampoco. MR18220. Recuerden que como no los veo con el nombre, no menciono mejor lo que está ahí escrito. Disculpa si se... si- Vaya, Griselda, ¿algún comentario sobre lo que estamos hablando? No. Eh, Sofía. Buenos días. El apartado donde menciona de producción de cambios conceptuales es bien interesante porque prácticamente ese apartado se enfoca más que todo en el aprendizaje y este es como un proceso de transformación más que acumulación, y como el ejemplo que usted estaba poniendo de la profesora, ¿verdad?, que ella quería de que todos pensaran igual. Entonces la cuestión no es así, la cuestión es que el aprendizaje se adapte a los alumnos y ellos puedan aprender de acuerdo a su personalidad o a su capacidad. Muy bien, exactamente. En sentido, aquí hay como les decía, hay un cambio en la perspectiva de que ya no, como les decía, vamos bajo esa línea que el estudiante es como el centro del aprendizaje. Entonces, pero aquí ya se ve como que un poco más complejo en el sentido que interviene en el hecho de que el estudiante, para adquirir, como lo mencionaba Sofía, un proceso eh, cognitivo, en el hecho de que los conceptos o lo que se entiende en el contexto o lo que trata de compartir, por eso ya ocupo el término compartir por parte del docente, estos es recibido por el estudiante, pero el cual de alguna forma se interpreta que esto surge un proceso, lo adquiere, lo procesa, posteriormente hay unos autores que definen este proceso, lo adquiere, como que lo digiere y posteriormente a partir de eso saca un producto o un conocimiento que es propio, que difiere mucho de lo que otros compañeros puedan procesarlo. Es ya un conocimiento propio o de la experiencia propia del estudiante. Entonces, ahí se plantea que hay un conocimiento o un proceso de aprendizaje y enseñanza de manera más, como, más, bueno, no más idónea, sino idónea o ideal en este sentido. Eh, pero vamos a seguir hablando sobre ese proceso. Muchas gracias por la participación. No tengan miedo de participar. No hay. Bueno, entonces en estos cambios dice que, o cómo se ha venido, todo, como les decía, todo esto no es que cambie de manera automática, en serio, que a alguien se le ocurrió o que alguien bueno, decía, no, el método tradicional no funciona, porque realmente es así, sino que es un proceso del cual pues, investigadores, así como ustedes se pueden dedicar a investigar nuevas formas de enseñar o nuevas formas de que el estudiante comprenda, entonces
de esa forma también aparecieron investigadores, y a partir de esas investigaciones se empezó a notar de que la forma en que se enseñaba quizás no era la mejor. Entonces, bueno, entre los investigadores está Dewey, que consideraba que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, que es lo que normalmente a uno se le plantea. En sentido, uno dice, no, vos estudias porque querés tener querés ser ingeniero, entonces, o querés ser profesor, querés ser abogado. Entonces, piensa uno que solo para eso se estudia. Entonces, no es cierto. Entonces, él plantea, bueno, según palabras de él, sino que debería proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que el estudiante es consciente de lo que está haciendo. No solo como ese, no solo está visto como importante la meta, sino cómo se logra esa meta. Eso es lo que resalta Digby. Muchos nos interesa, yo ya quiero ser licenciado. Entonces, vaya, por ejemplo, en su caso. Pero no solo eso nos debe interesar, sino cómo es este proceso. Y de tal manera que ustedes mismos se vayan dando cuenta si dentro de este proceso les hace falta algo, necesitan reforzar en este sentido, y exclusivamente. No solo el producto, que en este caso el producto fácilmente sería el título de, de licenciado. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos en este sentido. Creo que dejé de presentar la diapositiva. Ahí está de nuevo. Entonces, bueno. Luego otra persona, otro investigador posterior, Piaget, considera que el aprendizaje ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas. Entonces, este señor ya va con lo que les comentaba. En sentido, lo que intenta, o él en sus investigaciones, lo que logra descubrir es que el estudiante, para hacer o adquirir conocimiento, pasa por un proceso de reorganización. En el sentido, él tiene ciertas ideas, ciertas estructuras ya sea que son impuestas o que son aprendidas o que las adquiere de manera natural, como se pensaba en algunos enfoques, a partir del papá, o de los padres, o de los hermanos, o de los amigos. Y esas estructuras, luego, él, al llegar a otro contexto, entonces lo que ocurre es una reorganización de esas estructuras o de formas de pensar. Y eso es lo que, como normalmente, por ejemplo, como docente, cuando tenemos un método y pensamos que nos funciona bien, el hacer esa reorganización conlleva a procesos como aquí lo menciona, esto como consecuencia, procesos adaptativos. De alguna forma que eh, así como el docente se tiene que adaptar a esas nuevas formas, también el pensamiento o las estructuras cognitivas que tiene el estudiante también se tienen que adaptar. Les planteo algo bien sencillo. Por ejemplo, yo me recuerdo que, no sé, cuando yo estaba hasta sexto, a uno le decían, cuando, por ejemplo, le ponían restas como 10 menos 15. Entonces uno decía, pero 15 es mayor que 10. Y entonces, hasta ese momento, uno bueno, no sabía que existían los números enteros negativos. Entonces, lo que le decían
a veces los profesores, bueno, yo me recuerdo que me decían, no, dale vuelta, 15 menos 10. Vale, ahí así tiene sentido para mí. Entonces, luego cuando yo llegué a séptimo, el profesor de matemática de ese grado ya me empezó a hablar de números negativos y que eso ya era posible. O sea, ya no era necesario uno pensar de que eso es un error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una asimilación de una experiencia. O sea, lo que yo pretendía que era un error, ya no es un error, sino que es uno entiende que es como, es algo que uno desconoce. Y a partir de eso hay una asimilación de esa experiencia y luego cuando uno logra comprender todo esto, hay una acomodación de estas mismas. Y esto de acuerdo a la información previa en las estructuras cognitivas de los apéndices. Quiere decir que lo que yo conocía o lo que yo tenía se adapta a la información que me está llegando y por tanto esto vuelve a construir una nueva estructura cognitiva. Entonces, eso de esa forma se entiende. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto sobre esto. Por ejemplo, Jacinto, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, continuando con lo que estábamos hablando anteriormente sobre los procesos o el enfoque nuevo, luego ocurre o surge otro investigador, David Ausubel, un psicólogo norteamericano, y que él propone una de las teorías que todavía se siguen trabajando, que es la teoría del aprendizaje significativo, que va en contexto un poco en la línea de que, bueno, en la última línea de que, como en relación con Dewey, que proponía que hay que tenga pleno sentido de desarrollo y realización. Entonces, Ausubel también va en esa misma línea, pero va más allá y él plantea una teoría, y es la que el aprendizaje significativo, que es lo que se entiende que el término significativo dice que se refiere tanto a un contenido con una estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. No solo son los conocimientos, sino todas las experiencias, todo lo que pueda el estudiante aprender y que tenga sentido o significado en que sea divertido para el estudiante. Entonces aquí hay un pequeño esquema donde las estructuras cognitivas, que son los que están eh, eh, con puntos rojos, este es como que tienen conexión, y los puntos rojos, aquí pueden ver que conceptos aprendidos significativamente, esto es lo que ya el estudiante conoce de manera, ya lo domina, lo que está en rojo. Entonces,
Luego dice que entre los conceptos memorizados mecánicamente están aquí y son como estos cuadros azules. ¿Y cuál es bueno, lo curioso? Es decir, lo curioso es que no están conectados o no forman parte de una estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento estos conceptos memorizados, ¿qué ocurre? Al no estar conectado a una estructura cognitiva, entonces pasan, ¿qué? 2 meses y el estudiante ya no se recuerda cómo hacer eso o cómo se hacía ese procedimiento. Y luego, entonces es lo que más fácil se puede olvidar. Si uno solo se lo aprende, como dice, conceptos memorizados. Y como ven, como no están conectados, entonces esto fácilmente eh, se olvida. Luego están en el exterior los conceptos nuevos. Estos conceptos nuevos interpreten como que tratan de ingresar a la estructura cognitiva y va a depender si se convierte en conceptos memorizados o en puntos rojos, que serían conceptos aprendidos significativamente. Entonces, muy bien, ahí el dibujo o el esquema como me da a entender que al no estar conectado, al no tener una estructura, los conceptos que se aprenden memorísticamente son fáciles también de olvidarse. Bueno, luego a partir de esto, como les decía, ciertos cambios, todo va cambiando hasta los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje, las formas de enseñar y todo eso eh, implica ciertas modificaciones hasta de parte del docente. Y dentro de esas, el primer estilo, en el estilo tradicional, dice enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra. Pero eso es lo que se hacía aquí en la, en la educación tradicional. Luego pasamos a un estilo, tiene que ver con una mayor proporción de la participación del alumno en su proceso. Es decir, que ahí ya pasamos de que el estudiante simplemente debe seguir instrucciones a uno donde ya se le da una mayor participación al estudiante. Claro, pero no es total, pero simplemente es una proporción. Y luego, ya en la actual, dice aquel en el cual el profesor procura ser un agente mediador activo. Eh, ¿Qué entendíamos por mediador? ¿Alguien me puede... eh, qué entendíamos por mediador? Buenos días, Buenos días, coordinador Wilber. y compañeros. ¿Sí? Mediador es la persona que facilita lo que es el contenido entre el docente y el participante, bueno, el alumno en este caso. En este caso, el mediador puede ser el mismo docente o también posiblemente el mismo material didáctico, porque en algunos casos llevan las instrucciones para que el alumno realice las actividades. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Wilber. Efectivamente, cuando el término mediador se refiere a que hay un proceso de transformación en este caso, vamos a entender como de los temas o de los contenidos para hacer como ese proceso. Entonces, es como que nosotros tenemos, eh, 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 vaya, los, los frijoles, ¿va? Cuando nomás están crudos, es como que quién se los va a comer así, ¿va? Luego se cocinan, ese es como el proceso de mediación vista desde ese punto y luego ya al estar preparado ya
son comestibles. Lo mismo ocurre en este caso, en serio, el docente da la información, exactamente está la información, pasan bajo ciertos procesos, los cuales se hacen digeribles al estudiante o entendibles en este contexto. Entonces, eso es lo que ocurre. Esta transformación, bueno, va a ocurrir a partir de los diferentes recursos, medios y actividades que el estudiante, que el docente proponga. ¿Con qué propósito? O que el propósito es que el alumno los desarrolle y le genere o le permita adquirir habilidades y reflexionar sobre este mismo proceso que venimos o en estas nuevas tendencias actuales. El estudiante debe ser o debe estar generando la habilidad de estar siendo consciente y reflexionando sobre el mismo proceso. No solo nos interesa que el estudiante aprenda, sino que entienda y comprenda y reflexione de cómo se está o cómo está aprendiendo. Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, aquí hay un comentario muy bueno de Jacinto. Dice, muchos autores que estamos viendo en esta asignatura lo vimos en la asignatura de teoría y concepciones de la educación. Sí, exactamente. Como él lo menciona, Jacinto, sí, efectivamente son teorías que algunas son de manera generales y que por eso le concepciones de la educación y otras tratamos de adaptarlas a nuestro entorno, que es el aprendizaje de las matemáticas. Como les decía, esto es muy general. Bueno, ahora, ¿qué ocurre ya en nuestro contexto? Pero salgámonos un poco o ya en nuestro interés, que es en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, venimos de métodos, de aspectos prácticos, es decir, de entender la matemática como, como que es de manera que tiene una utilidad. Entonces, ustedes se recuerdan o han investigado un poco temática en los primeros o a los inicios de las civilizaciones se veía más como en qué se podía utilizar. Por ejemplo, de lo que se me viene fácilmente de la historia, los egipcios ocupaban la matemática para resolver problemáticas de forma práctica, en sentido, y a partir de por ejemplo, que se les inundaba las ciudades y a partir de ello eh, eh, visualizaron formas de cómo aplicar la matemática, a partir de esa matemática que aplicaban a sacar ciertos contenidos. Y ahí es donde pensó inicialmente la geometría. Entonces, surge como una utilidad más que como una teoría. Sí, entonces es como que más a la práctica. Luego, a partir de ello viene un enfoque, las matemáticas cambian su perspectiva, ya no solo les interesa o para entender qué es un concepto o información matemática, adopta ciertas estructuras y dentro de ellas la abstracción y la abstracción de profundización en el rigor lógico, en sentido, algo que no tenga lógica no es aceptado por la matemática. En este sentido, la matemática se convierte en que todo lo que es matemática o se puede entender como matemática debe estar restringida bajo cierto rigor. Y en el sentido que todo lo que uno tenía indicios, hoy se tiene que
probar o demostrar. Por eso en matemáticas muchas veces les plantean o todo lo que los enunciados que posteriormente se convierten en teoremas o lemas, tiene ese enfoque de ser rigurista, en sentido de ser de que si no es demostrado, entonces no es cierto. Y si ocurre en ciertos casos, también se clasifican. Entonces, o se intenta generalizar todo, en este sentido que o funcionan todos de esa misma forma o no funcionan de esa misma forma. Entonces, bajo este enfoque, el estudiante siempre ya se ve un poco más tradicionalista, que el estudiante debe solo aprender a demostrar los teoremas, básicamente ese era como o hacer investigaciones y tratar de demostrar ciertos problemas o ideas. Eso ya es como que surge aquella pregunta que si la matemática es una invención del hombre o es algo que ya está en el entorno y que el hombre lo está descubriendo. Entonces es como de las primeras preguntas que se hacían en aquel entonces. Y aquí se entendía como que como les decía, en lo primero es que la matemática ya estaba en el entorno y se trataba de descubrir, mientras que aquí ya es entenderlo como que la matemática, el ser humano la va construyendo y va haciendo procesos más abstractos. Y luego, si esto se adapta, estas abstracciones se adaptan a lo práctico, ya es ganancia. Pero nos interesa más la abstracción, el profundizar más en que tenga un rigor matemático y que cumple con eh, todas las perspectivas. Entonces, eso es lo que me interesaba. Luego, a partir de que ya esto convierte a la matemática bien bastante aburrida, se intenta que sea un poco más amena y entonces se propone una matemática más lúdica, en serio, una que, que les agrade, que sea de, del parte de los estudiantes, lo cual de alguna forma seguimos trabajando en esa parte de que los estudiantes les guste y que se sientan motivados a estudiar matemáticas. En ese sentido, tardó mucho la matemática en hacer ese aspecto y nos ganaron otras áreas en el sentido del lenguaje, las ciencias sociales, ciencias. Entonces recuerdo que al principio los niños en las edades pequeñas les gusta un poquito matemáticas, ya llegan a séptimo, octavo y en adelante y ya cambian las materias favoritas y ya se vuelve, o hasta de cuarto, quinto, sexto, ya cambia un poco la perspectiva y a los estudiantes ya no les gusta matemáticas. Y ya les empieza a gustar más ciencias sociales, ciencias naturales, porque no lo hayan en sido la matemática, se la entienden como muy rígida y muy estricta. Entonces, en ese sentido, trata de que la matemática sea más lúdica. Pero al partir de que es una matemática de diversión, en este sentido pierdes muchas de las características que aquí en la abstracción se tenía. Entonces, se trata de rescatar todo o todo lo que ha venido en la historia y ya hoy se está trabajando en enseñanza basada en la resolución de problemas. Se jala tanto los aspectos prácticos de utilizar la matemática para resolver situaciones problemáticas, pero siempre de forma de que la profundización no se pierda y que también sea una matemática que sea amena y que no aburra. En este caso, esta enseñanza basada en problemas trata de adquirir todas estas tres enfoques. Si se fijan, el basado en casos casi no aparece porque es un método que en otras áreas sirve con mayor énfasis. Aquí el que sirve o el que se implementa o que se trata de implementar es el basado en la resolución de problemas. Y en eso está enfocado
los nuevos libros del programa SMART. Entonces, seguimos sobre un poco contando la historia y luego nos metemos ya en los nuevos contextos. Entonces, si se recuerdan, venimos bajo la perspectiva de que el estudiante o en la actualidad, de que ahora se intentan por los procedimientos conceptuales. Continuando, bueno, entonces nos interesa, como le digo, en las nuevas tendencias actuales nos interesan los dominios cognitivos. Ya se interpreta como esas estructuraciones que tiene el estudiante y a partir de que se entiende como estructuras cognitivas, se trata de fortalecer esas estructuras y a partir de ciertos indicadores y esos indicadores se pueden ver en las pruebas TIMSS. ¿Alguien me podría decir qué significa IMEA? ¿Qué significa IEA? ¿Alguien? ¿Sofía? ¿O Jacinto? ¿Qué significa IEA? Bueno, se lo dejan de tarea, lo buscan, pero es una institución educativa de investigación, los cuales proponen pruebas TICS. También buscan así las TIMSS. Y lo que les interesa dentro de los indicadores es, primero, está el conocimiento de hechos y procedimientos. También incluyen dentro de los indicadores utilización de conceptos y también la resolución de problemas habituales. Entonces, vean, en estas pruebas tanto le interesa la utilización de los recursos, de los conceptos, los conocimientos de hechos y procedimientos que tengan. Es importante tanto conocer el concepto y utilizarlo también como los procedimientos que se deben dar a cabo. ¿Para qué? Para resolver o la resolución de problemas habituales. ¿Y qué se trata qué se trata eh, de generar a partir de esto ciertas competencias, como las competencias del razonamiento, la comunicación del lenguaje matemático? Y aquí va los signos, la forma en que se estructura, la forma en que se explican los problemas, los procedimientos, porque la matemática misma tiene su propio lenguaje. Si ustedes se han fijado, a veces en algunas resoluciones de problemas, a veces hay ciertas carencias. Por ejemplo, yo me recuerdo que algo que sí ocurre muy fácil es cuando se está trabajando en integrales. Normalmente perdemos la noción y a veces hasta ya no escribimos el diferencial de x. Entonces la integral de la función por el diferencial de x. Entonces ya en el siguiente igual ya no aparece el diferencial, ya se nos olvida. Y así sucesivamente vamos indiscriminadamente utilizando los signos a conveniencia. A veces hay igualdades que no son igualdades, sino que equivalencias. Entonces todo eso tiene un lenguaje y al partir del lenguaje tiene una riqueza porque el lenguaje matemático al partir de que es muy globalizado, que en cualquier lado
donde ustedes vean esos signos tiene la misma interpretación. Entonces, a veces leer textos matemáticos cuando no tienen demasiado texto en otros idiomas es bastante sencillo, porque al final ustedes denotan que, bueno, básicamente que no cambien mucho las letras, ¿va? Porque si ya nos vamos a las letras de, bueno, idiomas mandarín y japonés, que ya sí se cambia un poco la escritura y sí ya no es tal, ¿va? Pero cuando uno ocupa libros en inglés, francés, portugués, todos esos libros, normalmente lo que es los signos, la numeración, todo eso es bastante idéntica y con facilidad se puede eh, entender. En este caso es lo que se trata de fortalecer, de que de esa manera que todos nos expresamos matemáticamente, también el estudiante pueda y utilice los símbolos y las ecuaciones y todo lo que tenga que ver con las matemáticas de manera adecuada. ¿Sí? Y luego, bueno, como está la utilización de conceptos, también dentro de eso está la aplicación de la matemática en el entorno. No solo que la matemática sirva para resolver problemas ficticios, sino que también esta eh, se puede aplicar al entorno. ¿Sí? Entonces, en este sentido, eso es lo que se trata hoy en la actualidad. Uy, esto se modificó. Permítame. ¿Alguna opinión sobre lo que estamos tratando? ¿Alguien? ¿Comentarios? Vaya, continuamos. Eh, la disculpa del caso, que ocurre es que como estoy ocupando PowerPoint y no lo pasé a PDF, muchas cosas aún se modifican. Entonces, bueno, ando en esto, en la matemática, bueno, las tendencias actuales, bueno, ofrece un conjunto amplio de procedimientos, análisis, modelación, cálculo, medición, estimación del mundo social y natural dentro de las características que están. En ese sentido, todo esto aquí está bajo un enfoque que la matemática trata de comprender y de entender cómo funcionan tanto los sistemas sociales como los sistemas naturales. Y bueno, lo más sencillo que normalmente siempre estamos acostumbrados es que tiene procedimientos, un conjunto de procedimientos, hay un análisis, modelaciones, y estas modelaciones es básicamente como, por ejemplo, hoy en día las investigaciones que están surgiendo a partir del brote o del surgimiento de la enfermedad del COVID tratan de modelar cuál sería el comportamiento de esta enfermedad en los países, y por eso ya está hacer estimaciones, las estimaciones en el mundo social, los cuales tienen su nivel de complejidad porque hay una serie de variables que se deben tomar en cuenta, y a partir de entre más variables se tomen en cuenta, el número de información es mucho más compleja. Y de eso también, al estar socializado mucho con las nuevas tecnologías,
y que son base para ello, que eso nos facilitan poder tener como esta noción. Entonces, dentro de estas características que tienen es que su aprendizaje enriquece la comprensión de la realidad. Las matemáticas, al ser al darnos, al tener un sentido lógico, eh, nos da cierta comprensión de cómo realmente ocurren cómo es la realidad, porque uno ve ciertos patrones y esos patrones le indican normalmente cómo se va a comportar o son las implicaciones. Entonces son como veamos cuando hacemos demostraciones, nuestras premisas y luego esto implica nuestra conclusión. Entonces nosotros buscamos que se cumplan ciertas condiciones y a partir de esas condiciones sacamos ciertas conclusiones. Entonces la matemática nos hace, al aprender matemáticas, y al adquirir todo lo que nos proporciona la matemática, proporciona eso, una comprensión mucho más concreta de la realidad. Sí, no necesitamos, sí necesitamos ser un poco más sociales, pero con todas estas características logramos identificar o ser más observadores, que es algo que en la matemática se fortalece mucho la observación y a partir de ello podemos ver, como les digo, ciertos patrones o rasgos que nos hacen una mejor comprensión. Luego, facilita la elección de estrategias para la resolución de problemas. Exactamente, en sentido, veamos que la matemática, a partir de que nosotros pensamos en diferentes formas de resolver un problema matemático, también podemos llevarlo a los contextos de nuestra vida cotidiana, en el sentido que pensar y buscar otras soluciones y que los problemas tanto matemáticos como sociales o de la vida cotidiana, siempre hay otras soluciones. Y también a partir en los contextos sociales o de la vida misma, hay otras soluciones que si uno piensa un poquito, razona, reflexiona y aplica la lógica, puede adelantarse y poder resolver esos problemas. Desarrolla el pensamiento crítico y autónomo. Exacto. Entonces, uno al trabajar la matemática y no solo enfocarse en los contextos que es y no trasladar en los contextos sociales, mm, ahí sí no va a desarrollar el pensamiento crítico. Pero sí, si logra todo esto que aprende en matemática, llevarlo a los contextos sociales, sí va a poder desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguien que tenga alguna experiencia de que, bueno, en mi caso, sí, la forma en que las matemáticas se ejecuta me da o me ha generado ciertas como les digo, visualizar ciertos patrones que ocurren en contexto y luego a partir de eso llegaron ciertas conclusiones. No sé si alguno podría comentar alguno donde le haya servido la matemática de alguna forma en entender o buscar soluciones en los contextos sociales o de la vida cotidiana. ¿Alguna experiencia respecto a eso? No, ninguna. ¿O será que la matemática a ustedes solo es una asignatura en la cual les van a enseñar a sus estudiantes? Solo eso sería. No, licenciado. Bueno, en lo personal, este, es algo chistoso, pero por ejemplo, en la práctica de la cocina o en los postres,
Por ejemplo, me he dado cuenta de que si no hago bien las medidas, por ejemplo, cuando estoy haciendo un flan o una gelatina, si no hago bien las medidas del agua o de la leche, de los ingredientes, no resulta como quiero y no resulta bien el postre. Entonces, ahí veo de que es bien importante aplicar las matemáticas apropiadas, porque si le echo más de una taza o de 2 tazas de lo que sugiere las indicaciones, no me resulta. O si le echo menos, tampoco. Entonces tiene que ser exacto. Veo de que hay una utilidad de la matemática al aplicarlo en la cocina, por decirlo así. Muchas gracias. Otro comentario sobre esto. En serio, yo lo veo en el sentido de que hasta la forma de pensar surgen ciertos cambios uno al pensar de forma de todo lo que adquiere uno en la matemática. No sé si alguno tiene algún otro comentario. Está muy bien en el sentido que la matemática, al plantear ciertos procedimientos que hay que seguirlos a veces, como que son leyes que se deben cumplir y que no se deben respetar, entonces a partir de ello sí puede, como les digo, generar procesos exactos como lo que plantea la compañera. Si ella se equivoca en alguna medida de los ingredientes, ya el producto ya no es el mismo. Entonces es lo mismo aquí. Ustedes van resolviendo un problema y si en algún paso, por ejemplo, un signo se equivocan, ya el resultado final ya no es el mismo. O sí, a veces se ha cometido ese tipo de errores. Yo les he cometido que por ejemplo, estoy operando y se me olvida un signo y ese signo me da otro resultado. Entonces, esto mismo eh, mm, lo traslado a veces a los contextos sociales. No sé, ¿algún otro comentario? Yo voy a agregar un comentario. Bien, Sí. bueno, en mi caso, yo he optado así por inscribirme a cursos en el caso de emprendimiento. Entonces, voy a exponerle el caso de algunos compañeros que estamos en el curso, que en el caso ellos llevan, por ejemplo, pastelería, panadería, costurería. Bien, en ese caso hacemos un uso exacto de lo que es la matemática, porque los capacitadores nos hacen ver en lo que es la cuestión del dinero, lo que podemos tener, por ejemplo, lo inicial, con cuánto podemos iniciar, cuánto podemos invertir y cuánto podemos tener de ganancias y pérdidas. Entonces, en ese aspecto ya se maneja la matemática de una manera más directa, porque más se manejaría dinero. Entonces, se puede adaptar este tipo de contenidos porque ya sería una cuestión ya seria, hablando de la matemática relacionada con el dinero, porque se pueden ver pérdidas y ganancias que en este caso afectarían directamente en lo que es la economía. Solamente, licenciado y compañero. Exactamente, muy bien la participación en el sentido, a la matemática al ser utilizada, hay unos contextos donde la precisión es con mayor utilidad y estas estimaciones tienen que ir acorde al tener menos probabilidad de fracaso de esas estimaciones. Entonces, como les decía, hay contextos donde la precisión es importante y pueden generar o posibilitar ganancias en este caso, o como lo plantea el compañero, ver o pérdidas en este sentido. Entonces es importante tener esa- esas posibilidades. Bueno, ya dejamos un poco de lado esto y nos vamos a interesar sobre algunos temas o terminologías que solemos confundir. Y aquí se me movió, perdón.
Eh, permítame. Pero ahí me podría decir si no son, si realmente no confunden estas terminologías que vamos a estudiar en este momento entre técnica, estrategias y eh, eh, actividades. Entonces son con temas que son o conceptos que son bastante, alguien podría decir, bastante parecidos. Y normalmente uno, por hablar de técnicas, habla de estrategias y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué entendemos, por ejemplo, por estrategias? Entonces, lo he puesto en este sentido porque las estrategias son como más generales. Luego, dentro de las estrategias hay técnicas, es como un conjunto de ellas, y dentro de las técnicas yo puedo pretender ciertas actividades. Entonces, bueno, son las estrategias? Básicamente es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza. Entonces, vean que las estrategias son mucho más generales que las técnicas, porque a partir de que es como plantear los procedimientos que voy a realizar y dentro de estos procedimientos yo planteo ciertas técnicas y las cuales me van a hacer como la orientación para dirigir la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Entonces esas serían las estrategias, entonces es como todo el conjunto de procedimientos que yo voy a realizar para lograr en este caso, si yo estoy enseñando algún contenido transmitiendo o compartiendo cierta información a nuestros estudiantes. Entonces yo planteo ciertas estrategias y esas estrategias plantean ciertos procedimientos que se apoyan de técnicas. Luego, eh, dentro de estas estrategias están incluidas varias técnicas. ¿Y qué son las técnicas? Bueno, se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Quiere decir que con la estrategia yo propongo ciertas diferentes técnicas. No necesariamente con la estrategia va a tener la misma técnica, sino que a partir de que cuál es la estrategia que quiero ocupar, yo puedo aplicar diferentes técnicas. Por eso dice que es un procedimiento didáctico que se prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Entonces, como más general, ya este como que trabaja una cierta parte, ¿sí? Y estas técnicas, cada técnica presenta diferentes actividades y dice que son parte de las técnicas y son específicas, facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. ¿Sí? ¿En qué sentido se refiere? En que yo tengo una técnica y esa técnica planteo actividades, las cuales estas actividades forman parte de esas técnicas. Entonces, esa técnica me plantea ciertas actividades que puedo yo realizar con mis estudiantes, las cuales, como ahí lo plantea, deben ser flexibles y que le permitan a ustedes como docentes que van a hacer, permitan hacer ciertos ajustes. ¿Sí? Entonces, esa es como la línea. La estrategia es un poco más general. Dentro de las estrategias yo aplico técnicas que ya son un poco más puntual y dentro de las técnicas yo aplico ciertas actividades. Sí, línea va. Dice, la estrategia es una guía de acción, se orienta en la obtención de ciertos resultados, da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Es como que nos da como el camino y el cual nos da cierto sentido sobre él mismo. Eh, dice que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orientan las acciones. Es decir, es importante, claro, cuál es nuestra meta y para eso aplicamos una estrategia.
¿sí? Luego, sí, todavía podríamos, aquí estoy planteando como que si no ha quedado muy claro entre estrategia y técnica, pero porque las actividades ya se entendió que es como lo último, ¿sí? Ya la ejecución entre estrategia y técnica todavía podemos tener una sentido, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, aquí hemos planteado que la estrategia lo que tiene como principio es una meta, ¿sí? Y también todo un procedimiento, ¿sí? Hasta llegar a la meta. Mientras que la técnica es que esta está indica un sector específico o en una fase del curso o un tema que se imparte, ¿sí? Es mucho más específico. Básicamente la estrategia abarca mucho más, mientras que la técnica simplemente se va a enfocar en un tema en específico. Por eso les decía, y ahí vamos al punto. Entonces, digo, la técnica que ustedes utilicen va a depender del contenido que ustedes estén impartiendo. Por ejemplo, a veces, ayer estaba un poco leyendo los trabajos y, por ejemplo, habían temas que la resolución de problemas son un poco menos, más difícil de aplicar. Por ejemplo, si dentro de sus objetivos era que el estudiante aprendiera a identificar qué es un cuadrado, entonces, ¿dónde está? Solo es identificar, no hay eh, mayor relevancia, porque como su objetivo es identificar, entonces ahí ve un cuadrado porque tiene esta forma. Entonces no hay más allá. Entonces ahí no se puede, como que quizás sí, pensándolo mucho, mucho, mucho puede aplicar, pero ya eh, ahí habría como otro tipo de técnica o estrategia para eh, resolver en este caso esa situación. Por eso le digo, la técnica ya va mucho más específico y por tanto eh, es de establecer a partir de los contenidos qué técnica se va a utilizar. ¿Sí? Luego, por ejemplo, y lo voy a poner en el contexto de lo que están utilizando ustedes, el programa SMART. Dentro de las estrategias de aprendizaje es un aprendizaje activo, donde quienes involucran, vean quiénes están involucrados en el proceso de estrategias del aprendizaje activo. Están los materiales, LT y SM, los libros de texto y los GSM. Sugerencias metodológicas, creo que se llaman, o alguien me puede ayudar en ese sentido. Jacinto, GSM. ¿Qué es SM? En este caso de los materiales eh, SMART. Yo entiendo que LT sí, me recuerdo que es los libros de texto, pero SM es, no sé, sugerencias metodológicas, creo que son. Eh, eh, ¿Qué es Pero SM dentro del... entonces, Sí, buenos días, sí. pero en los libros de SMAT aparece como guías metodológicas. 10 metros. Ah, ok. Bueno, de ahí lo obtuve porque como que quería plantear el ejemplo a partir, pero así lo habían puesto en el esquema. Pero son guías metodológicas. Están los libros de texto y las guías metodológicas. Eh, ok. Bueno, ahí está el EGM entonces. Luego está la asistencia del docente, entonces esa es la estrategia, utilizar materiales, eh, asistencia de docentes y tiempo de aprendizaje activo. Si hay esta es la estrategia que ellos ocupan. Entonces,
Y dentro de la técnica que ellos ocupan es la resolución de problemas. Esa es como la técnica que van a ocupar para enseñar a partir de estas estrategias, que el docente esté ahí, que haya un tiempo para que el estudiante piense y que los recursos sean los materiales, ¿no? Esa es parte de sus estrategias. La técnica es la resolución de problemas y la actividad, aquí están. Entonces ellos plantean ciertos problemas y a partir de ellos eh, plantean la solución y ciertas estas actividades que el estudiante puede trabajar. ¿Sí? Muchas gracias por su apoyo. Sí, libro de texto o cuaderno de ejercicio. Sí, hay varias. Ahora, bueno, eso es lo que para un poco la diferencia entre estrategias, técnicas y actividades, si son términos que vamos a utilizar. Ahora, volviendo al punto de que estamos o retomamos el nuevo modelo, entonces la pregunta que surge, bueno, tenemos un nuevo modelo educativo, el cual pasa por un proceso de rediseño de las prácticas docentes. Es decir, el modelo educativo plantea, hay un nuevo modelo y este nuevo modelo, ¿qué es lo que me plantea? Nuevos procesos de rediseño de las prácticas de los docentes. Es decir, recuerden que hoy con estos nuevos libros, que es el nuevo método que nos estamos utilizando. Eh, eh, Permita, hay un estudiante que está. No, ya sé. Bueno, entonces estamos aquí. Bueno, en el actual, aquí en El Salvador se están haciendo modelos de rediseño y dentro de este modelo de rediseño hay un modelo nuevo educativo, el cual estos modelos educativos establecen los procesos de rediseño de la práctica docente, lo que les decía. Ahora el docente ya tiene que apoyarse de los libros y a partir de esos libros hasta hay una guía metodológica de cómo se deben trabajar. Hasta el gobierno o desde que el ministerio implementó esto, se le está dando capacitaciones a los docentes de cómo utilizar esto. Entonces, ahí está el proceso de rediseño, que a partir de que hay un nuevo modelo educativo, rediseño de las prácticas. Y dentro de este nuevo rediseño, le plantean en este caso, o les plantean a los docentes cuáles son los tipos de estrategias y técnicas que van a utilizar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el modelo educativo actual? Bueno, ya hemos hablado y es ¿cuál es el nuevo modelo educativo? Bueno, es el programa, es el modelo educativo basado en los programas SMART, que que es como una adaptación de los modelos ocupados o que se ocupan en Japón. Entonces, una adaptación. Luego, de este modelo, ¿qué es lo que proporciona? O el nuevo rediseño. Entonces, propician que se convierta en, digamos, aquí lo que implica es cuáles son las implicaciones de él o lo que ocurre. Primero, propician que el estudiante se convierta en responsable de su propio aprendizaje. Es decir, aquí, si ustedes se fijan, el estudiante con agarrar el libro de texto, creo que él mismo pues puede intentar estudiar los contenidos. Claramente ahí mismo dentro de las estrategias plantean que debe haber una asistencia eh, de parte del docente. Entonces ese papel, luego el estudiante también asume un papel participativo y colaborativo en el proceso.
tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él. Se compromete en un proceso de reflexión sobre lo que se hace, sobre la autonomía en él, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas y destrezas profesionales y la capacidad de autorregulación. Entonces, todo eso es lo que se permite o se busca con estos nuevos modelos. Sí. Bueno, lo anterior eran como el papel que tenía o cuáles eran las influencias que tenían los nuevos modelos en el estudiante. Ahora, ¿cuál es el papel del docente? Entonces, el docente ahora tiene que planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes previstos. Entonces, eso es lo que busca el docente y el papel otro papel que tiene el docente es facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje y conducir permanentemente el curso hacia los objetivos propuestos. Entonces ahí siempre está la parte de planificación, de cómo va a él trabajar esto, que no es que ya con estas nuevas sugerencias metodológicas, los libros y todo eso va a decir, vaya, hoy sí, vaya, se va a llegar al salón, va a decir, vaya, trabaja en el libro y si ya, no, tiene que antes planear, ver cómo utilizar eso, porque todo esto lleva una secuencia, entonces es importante tratar de conectar todas esas secuencias de manera que sea mucho más continuo el aprendizaje. Y a partir de eso hay que diseñar, planear experiencias y actividades. Pero también ya en el contexto, ya cuando se está desarrollando en el aula, él debe facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos en su proceso, conducir permanente el curso hacia el objetivo. Entonces eso es lo que tiene que hacer el estudiante, el profesor. Y bueno, como hay un nuevo modelo, bueno, básicamente las estrategias y técnicas plantean un aprendizaje amplio y profundo y también buscan o sus objetivos a partir de estas estrategias buscan el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. Estas cosas son no solo las habilidades, sino que también valores y las actitudes. Y también no olvidar que también recuerden, con este nuevo modelo busca el autoaprendizaje. Como les decía, ahí el estudiante puede retomar el libro y con el libro puede irse a estudiar. Por ejemplo, en este caso, educación a distancia, también eso se busca, dentro de las estrategias que ustedes generan un autoaprendizaje. Entonces ahorita solo estamos como compartiendo con ustedes lo que he leído y resumido de los materiales que se han compartido. También se busca dentro de esto también, ya en el área, como es en la matemática, se busca el razonamiento. Y también no necesariamente que solo el estudiante se siente solito a estudiar, sino que también pueda juntarse con sus compañeros y generar un aprendizaje colaborativo. Claramente, alguien podría pensar que si en los contextos ahorita no se ha permitido por la pandemia ese aprendizaje colaborativo. Yo diría que en cierta medida no, pero sí en algunos contextos sí, porque ahí está, al no estar el docente, se involucran otros agentes de su familia, ya sea el hermano, el papá, la mamá, y ahí están eh, aprendiendo también. A veces hasta el papá aprende cuando está con el estudiante. Entonces no solo el estudiante está aprendiendo. Bueno, como lo que planteamos aquí son estrategias y técnicas, para ello es necesario, primero, para la aplicación, tener ciertos criterios para seleccionar
las técnicas y estrategias. Como les decía, no necesariamente la misma técnica se va a aplicar para todos los contenidos. Habrá ciertas otras técnicas, habrá otras técnicas que se adapten mucho mejor. Y para eso, lo primero es la adecuación, que esta técnica que ustedes van a utilizar sea la que mejor se adapta o genera adecuaciones en el contenido que ustedes están dando. ¿Sí? Luego, variedad la variedad en el sentido que les permita hacer, no esté estricta simplemente a un estilo, sino que hayan varios estilos y que eso les permita las técnicas y estrategias, principalmente las estrategias, que haya una variedad que le permita utilizar diferentes técnicas. Luego está, bueno, algo que sí es importante, si ustedes van a utilizar una técnica o estrategia, bueno, técnica y estrategia, es tener claro la intención, ¿cierto? Que tengan claro cuál es la intención que buscan con esas estrategias. Recuerden que las estrategias no son estrategias si no se tiene claro la meta. Luego, conocer y dominar los procedimientos. ¿Cierto? Esto sí es bien importante. Si ustedes no conocen una estrategia y dentro de las estrategias hay alguna técnica que ustedes quieren aplicar, pero no conocen cómo, no tienen dominio sobre ella, mejor no la apliquen. Mejor apliquen las que ustedes tienen como conocimiento y que dominen, porque puede ser que no sea tan exitoso dicha aplicación de esa técnica. Ahora, esto no indica que ustedes no pueden experimentar. Sí pueden experimentar, pero bajo las ciertas condiciones de que por lo menos lo dominen, si lo conozcan, de qué trata, cuáles son los pasos, y en el proceso ustedes pueden identificar, dado que esto se puede variar dependiendo del grupo que estén, hacer ciertos ajustes y ciertas observaciones de cuál les permita generalizar y generar ya una nueva estrategia, pero siempre tomar eso en cuenta. También tiene que tener relevancia o significación. Significación es que tenga, que nos permita eso. Validez es que cuando nos referimos a validez es que se puede aplicar en diferentes, como les decía. Si en este momento yo lo apliqué y me funcionó, entonces ese sí es una selección de una técnica el cual, si yo lo ocupo siempre en el mismo tema y bajo los mismos contextos, debería adaptarse o debería funcionar de igual manera, ¿sí? No debería variar mucho. Y ser comprensivo, ¿sí? Poder permitir ciertas variaciones al momento de estar ejecutando. Ahora, ¿qué elementos se debe tomar en cuenta para diseñar una estrategia? Bueno, una técnica. No se logra ver por qué. Ya voy a modificar esta presentación. La voy a convertir en PDF. Hay ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta para documentar o diseñar una técnica, si ustedes quieren utilizar una. Y dentro de ellas está, primero, conocer y dominar los procedimientos. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Bueno, en aquel momento, si se fijan, es como casi los mismos, he sido los mismos criterios, pero aquí sí, si ustedes quieren documentar, genera, vaya, yo para este tema quiero documentar que yo ocupé esta técnica, entonces lo que sí tienen que tener claro es que sí conocen y dominan los procedimientos. Luego, proponer actividades
factibles. Es un elemento que deben tener para proponer una o diseñar una técnica. Que las actividades que propongan sean factibles. No vayan a poner sí, planificar una técnica y propongan actividades que no se pueden realizar en el contexto que ustedes están. Ustedes por eso deben plantear la factibilidad de esa. Luego, determinar con claridad los objetivos. Eso es importante. En sentido, si ustedes van a documentar una técnica, digamos, ustedes están planteando una técnica de cómo se puede aplicar en cierto contenido, deben tener claro cuál es el objetivo, porque si otro docente quiere aplicar la técnica que ustedes implementaron y no nota que tengan claro el objetivo, puede ser que no la vaya a utilizar. ¿Sí? Y dentro, un elemento que es muy importante es destacar la creatividad. ¿Sí? Es algo que quizás muchas veces no se toma en cuenta, pero sí es importante la creatividad, es decir, que distinga que si realmente la técnica que ustedes están planteando es creativa y que tiene algo diferente de las demás, ¿sí? Y luego, bueno, como es una técnica, tienen que también establecer cómo es documentar, es decir, están documentando o diseñando una estrategia, tienen que especificar cuáles serían los pasos que se va a desarrollar para esa técnica, es decir, qué actividades van a realizar, es ir definiendo cada una de ellas para tomarlas en cuenta. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿y las actividades deben ir basadas en los objetivos o en las estrategias? Vaya, como ustedes recuerden que las estrategias, aquí hay una pregunta en el chat, le voy a contestar. Dice que recuerden que las estrategias, lo que no es estrategia, sino hay una meta. No está claro cuál es la meta. Entonces, si ya está claro la meta, ¿qué indica eso? Que las estrategias están basadas o están, están basadas en los objetivos, porque al final el objetivo es la meta que se busca. Entonces, a partir de la meta yo propongo una estrategia y dentro de la estrategia recuerden que están todas las actividades. Entonces, las actividades son como los pasos que se dan para lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, está más relacionado a las estrategias con los objetivos. Una actividad es una parte para lograr el objetivo, no es que sí está ligado, pero el que está más, el que debe estar más basado en los objetivos es las estrategias, por eso mismo, ¿sí? Y recomendaciones, si ustedes quieren, para la estructuración de los procedimientos, en este caso de las estrategias. Bueno, lo primero es que identificar con un nombre la estrategia o técnica de aprendizaje. Recuerden que como ustedes están o van en este sentido, quieren plantear una nueva técnica, entonces primero tienen que, o estrategia, ya sea lo que quieran plantear. Recuerden, utilizan una estrategia y luego de eso plantean una técnica. Entonces, si quieren plantear la estrategia, tienen que ponerle un nombre. O si están planteando una técnica de una estrategia, también tienen que ponerle nombre. Luego, desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica. Recuerden, no con las actividades, sino con las técnicas. Porque, como les vuelvo a repetir, puede ser que con la estrategia ustedes busquen un objetivo mucho más amplio, pero con la técnica, que es una parte de las estrategias, con ellas desarrollen ciertos objetivos mucho más específicos, ¿sí? Ahora, describir el desarrollo, calcular, importante, calcular el tiempo requerido para el ejercicio, en este sentido, cuánto tiempo se va a llevar para desarrollar la técnica, en este caso es importante mencionar las estrategias,
como la técnica contiene estas actividades, entonces es importante tener ese medido el tiempo que se requiere para cada actividad que va a llevar a la ejecución de una técnica. Determinar el material que se va a utilizar, es importante tener en cuenta el material. Observaciones, en el sentido de lo que les decía, si ustedes están implementando la técnica, plantear cómo, qué vieron y qué no vieron y cuáles fueron las deficiencias que tuvieron. Y al final, hacer recomendaciones. Recomendaciones hacia la persona que va a utilizar esas técnicas. Recuerden que todo esto está en el punto de vista que ustedes están pensando en establecer una técnica o establecer una estrategia. Ser ir mucho más allá con una estrategia o ir dentro de una estrategia y para esa estrategia plantear ciertas técnicas. Y para cada una de ellas, ustedes al final, como son investigadores, aquí se plantea como investigadores, deben plantear ciertas recomendaciones que se requieren. Bueno, y los momentos para la aplicación de una estrategia o técnica, aquí se refiere a los momentos. Es decir, bueno, aquí como lo dice el tema, sí, los momentos. De inducción, si ustedes, la estrategia es con un contenido, ustedes quieren, la estrategia que están utilizando es para la inducción de un contenido, o lo quieren ya para la ejecución de un contenido, o lo quieren para que el estudiante, con esta estrategia yo voy a verificar si el estudiante, todo lo que yo le di o le compartí, él lo puede analizar e integrar entonces ahí ustedes pueden aplicar una estrategia o una técnica. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo de esta unidad número 4. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Preguntas? Y si no hay preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Entonces, ahí están 3 preguntas que cópienlas. O, bueno, ahí va a estar la presentación, ahí las pueden copiar. La fecha de entrega es el 16 de diciembre. Las pueden copiar bueno, voy a pasar a la última diapositiva. Muchas gracias por participar de la tutoría número 5 y les dejo las preguntas. Eso sería todo. Y si tienen preguntas o dudas, me las pueden hacer ahorita. Y si no, ahí están los medios oficiales para que me las hagan llegar a través de la plataforma, el correo, y yo les podría ayudar apoyando en lo que ustedes necesiten o orientaciones. Bueno, por ahorita no hay preguntas. Entonces ahí les dejo las preguntas. Ya faltan 5 para las 10. Y bueno, eso sería todo. Me despido de ustedes. Gracias por su atención prestada, por participar de la tutoría, y recuerden estar pendiente del establecimiento de las fechas de esta materia y también de metodología, que también soy coordinador de esa materia. Sí, sí. Y recuerden, ya queda la tarea número 2 para el 9, y posteriormente yo les voy a informar si hay alguna actividad que está entre el 20 y el 23 o entre el 20 y el 8 de enero, si se va a modificar. Yo ahí les voy a hacer el comentario para que lo vean, tanto de esta materia como de metodología. Entonces, bueno, pasen un feliz día y
nos vemos en la próxima tutoría, que sería en la tutoría número 6. Saludos. Saludos, muchas gracias.